Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por haber venido. Yo os aconsejo a los que estáis, a vosotros dos, que subáis para arriba para que veáis mejor las pantallas. La primera fila, no, vosotros, eso es. Pero sobre todo para que se vea bien la pantalla. Bueno, muchísimas gracias a todos. Vamos a empezar esta jornada que culmina el trabajo, yo creo que un trabajo muy interesante de casi 2 años, con las presentaciones de las guías de buenas prácticas en el conjunto del sector ganadero, tanto producción, industria y punto de venta. En cualquier caso, es obligado, cuando se empieza una jornada como esta, sobre todo dar las gracias a nuestros anfitriones, en este caso la Caixa, y voy a pedir a Jaime Campos, su director general, que nos haga la recepción como anfitrión que es. La verdad es que tengo que decir que con amigos como Javier da gusto, ¿eh? Me ha nombrado director general, ¿eh? O sea, luego lo miraré en la nómina si eso va así. Con director de Agroban vamos bien. Ya vamos dando director general de Agroban. Ya vamos dando pasos, ¿no? pistas. Muy bien, oye, pues nada, muy buenos días, presidente de Provacuno, Jaime, Javier, director, amigos y amigas. Oye, deciros que para mí es un verdadero placer daros la bienvenida aquí en nuestra casa y donde estoy seguro que vamos a disfrutar de unas intervenciones magníficas viendo las buenas prácticas que habéis trabajado y que ahora las pondremos en común, ¿no? Sobre el sector, ¿no? Un sector que juega un papel fundamental en nuestro país, no solo en términos económicos por su contribución a la economía, a la actividad o al empleo, sino también por su contribución, por la extensión que tenéis y que lleváis a cabo y por el desarrollo, en este caso, rural. Aspectos que son muy importantes y a los cuales nosotros le damos una relevancia extraordinaria y lo que nos hace que estemos muy orgullosos y muy contentos de mantener este convenio de colaboración con vosotros, con Provacuno, un convenio que nos une de manera representativa y también casi que yo diría que desde el nacimiento de ambas entidades, ¿no? Tanto de Agroban como de Provacuno. Una unión que se fundamenta en valores que compartimos, valores fuertes como la cercanía al territorio para apoyar y poner en valor al sector, preservando nuestros campos, lógicamente a través de unas explotaciones más sostenibles, más eficientes. Antes lo hablábamos también, ¿no? Apostando por la innovación y la tecnología, que lógicamente hay que tener presente que para afrontar los grandes desafíos de productividad, sostenibilidad y en este caso yo diría trazabilidad, es fundamental hacerlo a través de nuevas soluciones tecnológicas que empujen la transformación del sector y, por supuesto, también apostando, lógicamente, por la internacionalización de nuestros productos. El apoyo de Agroban al sector del vacuno no es un apoyo aislado, sino que forma parte de una visión global del sector alimentario que tenemos en Agroban y que nosotros tenemos dos grandes objetivos estratégicos. Por un lado, lo que es el apoyo al ámbito rural y, por otro lado, impulsar la transformación del sector. Y esto lo hacemos a través de tres grandes ejes: un eje financiero, un eje social y un eje en este caso, de innovación. Un eje financiero donde contamos con presencia, con la mayor red de oficinas especializadas del sector, además con apoyo de 18 oficinas móviles para llegar a esos pueblos más complicados, para evitar la exclusión financiera, pero sobre todo también para ayudar en la parte de servicios y que son normalmente pueblos donde su ámbito económico es el agrícola o el ganadero. En el ámbito social estamos apostando por algo que hemos hablado antes mucho también, por la diversidad, y aquí me alegro que veo muchas mujeres, por la diversidad y trabajando mucho el empoderamiento en el mundo rural de las mujeres, como digo, y esto lo estamos haciendo de la mano del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España, con cooperativas alimentarias de España también, y con la colaboración de las dos grandes asociaciones de mujeres rurales, AFAMER y FADEMUR. También estamos trabajando en el relevo generacional, muy importante en el sector ahora mismo, lo estamos haciendo a través de comunidades de jóvenes, buscando referentes que sean el ejemplo para otros y potenciando mucho el tema de las microfinanzas, de los microcréditos, que ayudan muchísimo en los ámbitos territoriales a anclar negocios nuevos, y esto lo estamos haciendo a través de Microban. Y en el ámbito de innovación, que es un ámbito muy relevante, y antes hablábamos, ¿no? Nosotros el año pasado pusimos en marcha la mayor aceleradora de startup agrarias de España, de la mano de Insonia, Agroban Digital Innovation, y lo comentábamos antes, ¿no? Que están viniendo muchas soluciones
pero de la ganadería pocas, ¿no? Y bueno, yo estoy convencido que en esta segunda convocatoria que lanzamos el otro día, seguro que van a abrir más soluciones que puedan ayudar a los grandes retos que tenemos de esa ganadería de precisión, de sostenibilidad, de esa economía circular, o buscar nuevas plataformas de e-commerce y ventas, o, por ejemplo, lo que es toda la automatización del proceso productivo, desde la trazabilidad hasta la seguridad alimentaria. Bueno, yo suelo decirles que espero que disfruten de la jornada, una jornada que estoy convencido, y viendo un poco aquí los ponentes, que nos ayudará a seguir avanzando hacia un sector más productivo, más sostenible y por supuesto, más grande, ¿no, Javier? Que lo tenemos que hacer. Así que nada, oye, muchísimas gracias y, como digo, espero que disfruten la jornada. Muy bien, más grande, más eficiente económicamente y, como yo siempre digo, de todos los sitios se puede buscar negocio. Yo creo que has dicho alguna cosa que algunos de los presentes se va a quedar con él a la cabeza. Lo que a lo mejor sí que tenemos que hacer es trabajar más conjuntamente para que eso que hacéis, que está muy bien, trasladarlo más a lo que es digamos, ahora como esta palabra que dice, la sociedad civil. Pues un poco en este caso nuestro entorno de vacuno de carne, que creo que es muy necesario. Yo me quedo con el tema y a lo mejor sí que nos vamos a hablar dentro de poco para que nos ayudéis a transmitir o que nos transmitáis esa información y nosotros hacer de canal de información, seguro. Yo sabéis que me enrollo bastante, no me quiero enrollar en absoluto, pero tengo peligro. Jaime, el presidente de Provacuno, nos va a hacer unas palabras de introducción a esta jornada. Jaime. Buenos días a todos. Bienvenidos a este acto de presentación de los códigos de buenas prácticas medioambientales en ganadería, industria y carnicerías que ha desarrollado Provacuno. Como presidente de Provacuno os quiero agradecer que hayáis venido y que nos vayáis a aguantar este ratito. Creo que va a ser una jornada interesante porque nuestros expertos os van a contar realmente las cosas que hemos hecho que son muy convenientes para todo el sector. Hace 8 años, en la reunión del COP21 en París, se adoptaron unos acuerdos respaldados por la gran mayoría de los países del mundo para alcanzar un techo de emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo era que en los próximos, hasta mediados del siglo XXI, el crecimiento medio anual no fuese superior nunca a 1,5 grados y que no pasase jamás de 2 grados. Un par de años más tarde, la FAO nos dijo que España estaba entre un grupo de países que teníamos muy buenas condiciones de gases de efecto invernadero. Pero aún así nos recomendó que si realizamos varias mejoras de prácticas medioambientales, podríamos reducir nuestros gases de efecto invernadero entre un 20 y un 30%. Provacuno aceptó el reto y desde ese momento se puso a trabajar sobre qué podíamos hacer para mejorar. La Junta Directiva aprobó que es la nueva estrategia de carbono neutral y esta estrategia se basa fundamentalmente en la investigación. La puesta en marcha de las buenas prácticas medioambientales en la ganadería, en la industria y en el comercio. Nuestro plan de trabajo desarrollado es un círculo virtuoso que empieza por conocer lo que ocurre en nuestro entorno con los gases de efecto invernadero, en toda la cadena de valor. O sea, estamos hablando desde la propia agricultura, estamos hablando de las explotaciones ganaderas, estamos hablando de la industria y estamos hablando de los comercios. Lo que quiero que quede muy claro es que todo el trabajo que se ha realizado va desde el comienzo hasta el final. ¿De acuerdo? Lo único que no hacemos es meternos en las casas de las gentes. El resto está todo estudiado, trabajado y nos hemos centrado en mejorar todos los aspectos. Sigue por medir las emisiones, informar a nuestro sector y su entorno, formar a todos los agentes de la cadena para que ellos puedan formar a su vez a todos los miembros y a todos los productores y a todos los industriales. Todo ello lo hemos hecho desde el principio apoyándonos en el conocimiento científico, en los expertos. Quiero agradecer en este momento a la Red Científica de Mitigación de Gases de Efecto Invernadero, la Red Remedia, su voluntad para acompañarnos y apoyarnos en todo el proceso desde el nacimiento de Provacuno. Dentro de nuestra estrategia de conocer, informar y formar, hemos desarrollado 3 guías de buenas prácticas medioambientales. Inicialmente son 3, no descarto que algún día hagamos alguna más, pero de momento hemos empezado 3, que se centran en el buen aprovechamiento de todos los recursos de la cadena. La primera guía está centrada y se desarrolló para lo que son las granjas de vacuno, tanto vacas nodrizas como granjas de engorde de terneros. En esta guía colaboró con nosotros
desde el principio toda la red de técnicos de Remedia, pero a su vez todos los expertos del grupo de sostenibilidad de Vacuno. Estos son básicamente los miembros, los expertos de las asociaciones de productores de ganado. Es un libro fácil de leer, amplio, con mucho conocimiento, pero de muy fácil aplicación, que en este caso, aparte del conocimiento, lo importante es que sea fácil de aplicar, porque si hacemos un libro muy complejo, teniendo en cuenta quiénes son los que van a utilizar estos conocimientos, sería muy difícil de aplicar. Entonces tenemos que ser buenos, pero prácticos. Y yo creo que este libro, cuando ustedes lo lean, si lo leen, les recomiendo que lo lean, no antes de irse a dormir, es un libro muy fácil de aplicar, ¿de acuerdo? Después de desarrollar este libro, lo que hicimos fue una serie de jornadas para formar a los formadores, porque ahora una cosa es un libro, está muy bien, pero si no tenemos una red de gente y las asociaciones, tanto Asuprovac, UPA, COAG, cooperativas, son los primeros interesados en formar a su gente para luego ellos poder formar a los propios productores. Si no llegamos al productor final, es como no hacer un libro, nos gastamos el dinero para nada. El segundo documento está enfocado a lo que es el sector industrial. En este caso, aparte del apoyo científico de expertos, han trabajado desde el principio todos los técnicos, o los técnicos de todas las asociaciones que forman parte de Provacuno desde el punto de vista del sector industrial. Y el tercer libro, basado en los mismos principios, es el que trabaja sobre el tema de la comercialización de la carne y las carnicerías. Aquí hay que agradecer el trabajo de CD Carne y todos sus asociados, sus expertos que han colaborado con lo que es el equipo de expertos de Provacuno para desarrollar este libro. Hoy vamos a presentar estos 3 documentos conjuntamente. Lo vamos a hacer con nuestros expertos, que son los que mejor nos pueden hablar de estos libros. Sin embargo, en Provacuno no se ha quedado ahí. O sea, si nos pensamos que con estas 3 guías medioambientales hemos llegado hasta el final, estamos equivocados. Provacuno es muy ambiciosa en ese sentido y tiene muchos proyectos en marcha. Tenemos un director gerente que es un poquitín pesado y entonces está todo el día detrás de nosotros, detrás de los miembros, porque yo en este caso hablo no como presidente, sino como miembro de Provacuno. Está detrás de todos los miembros de Provacuno para que tengamos ideas y las desarrollemos, y hace bien, porque la verdad es que todos estamos metidos, el ganadero en su ganado, el industrial en su industria, la gente de CD Carne en sus tiendas, en sus comercios, y no nos olvidamos de realmente que hay que hacer cosas nuevas. Estamos ahora metidos en un proyecto para medir la huella de carbono y cómo podemos reducir la huella de carbono, no solamente en las industrias, sino también en el campo, en las granjas nodrizas, en la aplicación de los estiércoles. Estamos en una serie de proyectos para conseguir que los industriales puedan rebajar el consumo y puedan aprovechar los recursos que puedan sacar de sus desechos, de sus vertidos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, estamos en una serie de proyectos muy interesantes, todos ellos orientados a la estrategia de carbono neutral para el 2050, ¿de acuerdo? Hoy, por ejemplo, hay una directiva comunitaria que estamos combatiendo, que nos va a exigir a los industriales tener un plan de sostenibilidad para ver que nos afecte hasta el comienzo de nuestra cadena de suministro, es decir, se preocupan porque nosotros no compremos pienso para los animales en lugares en los que se haya producido deforestación. Eso así dicho suena muy bonito. Si vamos al fondo de la directiva es inviable. O sea, hablábamos al principio que queremos hacer una serie de guías que sean prácticas y útiles. Eso es un ejemplo de la directiva inviable. Pero bueno, si no nos queda más remedio y no podemos hacerles modificar la directiva, pues tendremos que aplicarla. Pero sí, digo, alguien la tendrá que pagar. Y desgraciadamente, en este caso, les miro a ustedes no como expertos, sino como consumidores. Les tocará su parte. ¿De acuerdo? No quiero extenderme mucho más, aparte que esto de hablar no es lo mío, y voy a ceder el paso a nuestros expertos, que son los que nos van a contar todas estas cosas. Y ante todo quiero agradecer a todos los miembros de Provacuno en sus distintas organizaciones que han colaborado en la elaboración de las guías y las buenas prácticas medioambientales. Por la parte productora, Asuprovac, Asaja, UPA, COAG y cooperativas agroalimentarias, y por la parte de industria y comercialización, ANICE, ANAFRIC, FECIC, Agencex, cooperativas agroalimentarias y CD Carne, sin cuyo trabajo no habríamos podido hacer nada de esto. Muchísimas gracias y nos vemos en un rato. Muy bien, Jaime, pues muchísimas gracias. Yo creo que la verdad es que has hecho una introducción perfecta y creo que has puesto, nunca mejor dicho, en este sector el toro en suerte de lo que vamos a trabajar. Creo que lo que toca ahora es presentar la mesa redonda. Bueno, tienen en las sillas tienen dos cartulinas. Una para poderse descargar, porque con esto de ser sostenible, la verdad es que los libros son
son extensos, pero como hay que ser sostenible, con un QR pueden descargárselo y verlo tranquilamente cuando quieran las guías. Y tienen también una cartulina para que hagan ustedes las preguntas que quieran en esta mesa redonda que empezamos ahora. La verdad es que Jaime ha hecho una presentación, yo creo que una introducción perfecta de este trabajo. Yo me gustaría recalcar 3 puntos muy rápidos antes de presentar a los ponentes de esta mesa redonda. El primero lo ha dicho el presidente, el trabajo con la red de científicos, el trabajo con Remedia, del cual estamos profundamente orgullosos y profundamente agradecidos que nos hayáis permitido trabajar con vosotros y trasladaros algo que para mí es básico, y lo hemos hablado con Remedia, con Manolo, con nuestro amigo y compañero Manolo Lainez, cuando estaba en su otra vida director general de Linea. Nos hace falta investigación aplicada, nos hace falta pasar de las musas al teatro, nos hace falta pasar de la investigación básica a investigación realmente aplicada, investigación que nos ayude a los sectores a desarrollarnos. Y yo creo que no lo estamos haciendo del todo mal. También lo ha dicho el presidente, agradecer enormemente a todos los técnicos de las asociaciones, las ha citado el presidente, yo no las voy a citar, pero a todos y cada uno, porque la verdad es que nos han ayudado enormemente en el trabajo de la elaboración de estas guías. Lo ha mencionado el presidente, este es un impacto, estas guías o este trabajo que hay en esta palabra mágica que se ha convertido en la sostenibilidad es un impacto para el conjunto de la cadena. Que nadie se piense que está, porque está en un eslabón o en otro, está libre, yo iba a decir libre de pecado, no, de pecado seguro que está libre de hacer un trabajo absolutamente necesario en cada una de sus facetas. Es totalmente necesario que cada uno aporte su granito de arena. ¿Para qué? En algo que también ha dejado casi caer el presidente que va a ocurrir, es todo el tema de etiquetas medioambientales que vienen. Otro concepto que quiero comentar, porque creo que es un trabajo muy interesante, que también estamos apoyándonos en la red científica, es toda la parte de atención al secuestro de carbono. Cuando hablan de los sectores ganaderos siempre dicen, no, es que tú emites y eres el destructor, en este caso el vacuno de carne, el destructor del planeta porque emites. Pero hombre, se obvia lo que ese sector hace en su faceta de secuestrar carbono. Según diferentes estudios, se puede llegar a secuestrar un 60% del carbono que se produce, y esto estamos obligados a ponerlo en valor. Estamos al final, en el último tercio ya de un trabajo en donde analizamos el compostaje, y queremos empezar a partir del año que viene en un trabajo bastante potente, a ver si es posible que nuestra administración nos ayude con ello, y no quiero decir nada, sobre el tema de secuestro en pastos, que creo que para hacer esa balanza es absolutamente necesario. Como ya me conocéis, sabéis que a mí me dan un chisme de estos y tengo más peligro que una caja de bombas. Así que paso a presentar de forma inmediata a las personas que nos acompañan en esta mesa. Yo creo, me han dado unas líneas de su currículum, lo voy a intentar resumir. Fernando Estellés, que me acompaña, el primero, lo hemos ordenado casi por orden. Fernando, Producción, Manolo, Industria, y Elena, Punto de Venta. Fernando Estellés es profesor titular del Departamento de Ciencias Animal de la Universidad Politécnica de Valencia y miembro de Remedia. Su trabajo se centra fundamentalmente en identificar los sistemas de producción ganaderos que permiten desarrollar una producción de alimentos sostenibles en el tiempo. Ha coordinado el desarrollo de código de buenas prácticas y, por lo tanto, es la persona clave para estar aquí y presentar esta cuestión. Estas son las líneas que me ha mandado él. Yo ayer le decía, pero Fernando, si es que ¿cuántos informes has hecho? ¿Cuántos artículos has suscrito? ¿Cuántos participas en proyectos europeos y españoles? Tenemos en este país la mala costumbre de ser profundamente modestos en nuestro planteamiento, pero desde luego Fernando tiene un amplísimo currículum que, si me pongo a leerlo, pues probablemente no terminemos, y creo que nos deberíamos plantear, con este cuartito de hora que hemos tardado en que os entren, pues debíamos acabar pues sobre la 1:15 por ahí.
Manuel Lainez creo que ya es profundamente conocido por todos los que estáis aquí, pero como estamos grabando la sesión, a lo mejor es bueno para los diferentes personas que lo vean. Manolo es casi nuestros pies en nuestras manos de todos nosotros en este ámbito de sostenibilidad. Es veterinario, doctor ingeniero agrónomo, diplomado en seguridad alimentaria por la EVSP y especializado en Digital Business Strategy por el MIT. Ha sido director del Instituto Nacional de Investigación Agraria y Tecnología Alimentaria, del INIA, del Ministerio de Economía, durante 6 años, director general de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Generalitat Valenciana durante 4 años, director del Centro de Investigación Animal del IBIA durante 3 años y veterinario de la Generalitat Valenciana. Ha pertenecido a diferentes consejos rectores, centros públicos y privados tecnológicos y desde el año 2018 es director de Lainez Biotrends, una consultora independiente que trabaja en todos los ámbitos de agroalimentación y bioeconomía y que presta servicios a buena parte de los que estamos aquí presentes y al conjunto del sector. Y por último, Elena Ovejas Zapata, nuestra compañera Elena, que la verdad es que es una delicia trabajar con ella. Ingeniero agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, especialidad en industrias agrarias, máster en MBA por la EAE Business School y Relaciones Internacionales y Dirección de Marketing por la SRP. Asistente ejecutivo de la Confederación Española de Tallistas de la Carne desde 2017, ayudando a, pues en este caso a María y a todo su equipo en todos los trabajos de la asociación. Ella también es una persona que asiste regularmente a todas las interprofesionales cárnicas, entre ellas Provacunos, representando a CDCarne. Y por último, aunque no pertenece a la mesa redonda, voy a aprovechar ya, y lo hago ya que estamos en la definición del currículum, para presentaros a Alberto Berrocal, que hará la ponencia final, para hablar de temas relacionados con la comunicación y cómo la comunicación nos puede ayudar al conjunto del sector a trasladar a la sociedad estos conceptos tan complejos como es los que estamos abordando. Alberto Berrocal es profesional de la comunicación con una experiencia de 33 años. Ya vamos cumpliendo años, ¿verdad, Alberto? ¿Dónde estás, Alberto? Ya vamos cumpliendo algunos añitos en este negociado. Ha trabajado con multinacionales de la publicidad como Ogilvy o McCann y nacionales como Ruiz Nicoli Lineas y Red Campus, especializado en marketing universitario. Ha trabajado en Sogecable, en Canal Plus, como director de abonados y estudios y trabaja como docente en diferentes actividades en ESIC, Deusto y la Universidad Complutense de Madrid, entre otras. Actualmente es director de Digital Managing en CUNIC, además de DIRCOM de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos y director académico de la Fundación Alejandro Echevarría. Como veis, en los currículums, he dedicado 5 minutos en los currículums de los ponentes, pero creo que es importante que toda la sala conozca la potencia, y creo que es bueno decirlo, la potencia de quien nos acompaña en esta jornada. Venga, vamos a empezar con la jornada, con la mesa redonda. La estructuramos en una presentación breve, no tiene que ser más de 10 minutos, si podéis ganarle algún minutito a la presentación básica. Si queréis preguntas, las escribís, si no ya lanzaré un poquito el debate y en cualquier caso, como somos en la sala suficientes, si no queréis escribirlas, pues las hacéis de voz. Pero si las escribís, me facilitáis la labor como moderación. Así que, Fernando, tu turno. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier. Desde luego por la extensa presentación, por todo el cariño que me tienes mucho cariño. Y desde luego también agradecer a Provacuno la posibilidad de estar aquí y la posibilidad de estar aquí no hoy, sino por todo el proceso que llevamos detrás. No sé si se puede cargar la presentación. Sí, el mando sí, pero no veo un carajo. Vale, bueno, había pedido una presentación, voy a tratar de acortar al mínimo, ya sabes que yo me ciño al tiempo, pero en cualquier caso acortar porque creo que es más importante, ¿no?, el discutir después como mesa redonda. Un poco el primer paso, ¿no?, el trabajo que hemos hecho desde la Red Científica Remedia, como os decía, a nivel de granja. No sé si esto ahora.
Obviamente, cuando estamos hablando de la huella de carbono, y yo creo que esto sí que se ha recalcado, al final esto es toda una cadena de producción y importa tanto lo que pasa antes de la granja, en la granja, como después de la granja. Y por eso estamos aquí y me parece un trabajo tan bonito, tan interesante toda la estrategia, ¿no? Porque hemos tratado de entrar en todas las partes. Nosotros en el Código de Buenas Prácticas nos hemos quedado en la puerta de la granja. Todo lo que ocurre antes de la granja, ¿no? Con toda esta deforestación y toda esta historia, hasta lo que está pasando en la puerta de la granja cuando los animales ya van a salir a matadero. Y ha sido un reto muy bonito porque España es un país muy curioso en cuanto a su sistema de producción, ¿no? Con las nodrizas, con los sistemas de cebadero, muy eficiente, pero a la vez muy curioso y muy retador. Bueno, como siempre, las presentaciones salen feas, pero sí que esto es un poco una información que está en el grill del microondas. Estamos ya en el último minutito, estamos a punto de publicar esta información, hoy es una casi primicia, pero que sí que me apetecía entrar aquí en que, bueno, todo lo que pasa dentro de la granja, dentro de la huella de carbono del vacuno, lo vamos a publicar ya en breve, casi el 90 y tantos % de la responsabilidad de esa huella de carbono ocurre dentro de las granjas. Esto es básicamente porque somos muy eficientes después y estamos haciendo ya las cosas muy bien a nivel de industria, a nivel de distribución, y dentro de las granjas, como es natural en estos animales, y esto reventaré a decirlo en todos los foros, los animales o la producción o estar vivos nosotros y comer contamina, y eso es importante y no lo podemos evitar nunca. Pero lo que pasa dentro de la granja, en general dentro de la huella de carbono, es lo que más importancia tiene. Por eso pensamos que fue un trabajo muy retador, pero muy estratégico. Como decía, fue un gran reto a nivel colaborativo el desarrollar este código. A nivel de Remedia coordinamos 7 instituciones científicas, que las veis ahí, distribuidas por toda España. Éramos 17 investigadores, fue muy divertido coordinar esto. Menos mal que estábamos en pandemia y teníamos tiempo libre, porque fue todo un trabajazo coordinar a 17 personas cada una con sus ideas, ¿no? Y su forma de plasmarlas. Pero no me olvido de la segunda parte de la lista de autores que aparece ahí, que son todos los colaboradores que nos bajaron a la tierra. Efectivamente, contamos con el sector, y era lógico, porque esto al final tiene que aplicarse, y contamos con el sector para que nos bajara a la tierra y nos dijera, esto hay que explicarlo mejor, esto es más o menos razonable, esto se puede, esto no se puede. Y creo que aquí esta estrategia fue muy buena, lo coordinó muy bien Provacuno, y nos ayudó muchísimo. Pero también voy a decir que no nos quisieron quitar ni una coma. La ciencia es la ciencia, se respetó de una forma increíble. No nos dijeron, no, esta medida no nos interesa, que es muy cara, simplemente nos ayudaron a bajarlo a la tierra y que se entendiera bien, pero en ningún caso hubo ninguna consideración a nivel científico, cosa que me sorprendió, agradecí y disfruté mucho con esta parte. Bueno, al final establecimos 37 medidas de mitigación distribuidas como por bloques, pues 6 que iban a la alimentación, 3 relacionadas con el rumen, 7 con la genética, unas instalaciones, el manejo, lo que se puede hacer dentro de la granja, no veo muy bien cuántas eran y no me acuerdo, 9 con la gestión de estiércoles y 12 con la gestión del pasto y el cultivo. Obviamente teníamos metidas las nodrizas. La idea fue recoger un poco todas las opciones que había y trasladarlas a un lenguaje que se entendiera bien. Trabajamos en 4 ejes, porque cada una de las medidas las analizamos desde el punto de vista de cuánto reducen. Reducen mucho, poco, menos. Obviamente esto es imposible trasladar que una medida reduce un 11,3% a todas las realidades. Entonces, bueno, hicimos un sistema semi-cuantitativo, pero también metimos los costes de las medidas. Nos parecía súper interesante, bueno, básico, ¿no? Decir si esto va a costar mucho o poco, o incluso hay medidas que llevan a un beneficio o ahorran costes. También estuvimos viendo efectos cruzados, porque hay algunas medidas que pueden mejorar en una parte, pero a lo mejor nos están empeorando la contaminación de las aguas, cosas así, o que incluso generan otras medidas que no son de gases de efecto invernadero. También estuvimos considerando esto. Y luego también un poco la disponibilidad. Es verdad que hay algunas medidas que están verdes, hay algunas que están madurando y otras que ya las tenemos en el campo. Y pensábamos que era también muy interesante a nivel práctico, para que el ganadero muchas veces recibe información o recibe propuestas de comprar algo y te dice, ¿esto funciona o no funciona? Bueno, pues creo que aquí pusimos un poco los puntos sobre las íes. Utilizamos un lenguaje lo más sencillo posible dentro de que fuera técnico y claro, ¿no? Esto que lo decía antes muy bien Jaime, ¿no? Que es una cosa que tiene que utilizarse y tiene que poder entenderse. Explicando bien los efectos que había cruzados, en las implicaciones y demás, tratando de ser lo más sencillos posibles.
Y luego, esto creo que es una de las cosas más importantes. Al final, ese libro no es más que un libro de recetas, pero nos hace falta los chefs que cocinan. Y en última instancia son los ganaderos, pero antes de esto hay que formarlos. Entonces hemos hecho hasta 4 cursos de formación con más de 100 personas, y me quedo corto porque no he sacado la cuenta, que atendieron a estos cursos para entender bien las medidas, cómo había que aplicarlas y cómo había que transmitirlas a nivel de ganadería. Y creo que esto ha sido clave, no solo lanzar este libro, sino ayudar a que pueda llegar al campo realmente. Y bueno, hasta aquí, creo que me ha ajustado al tiempo, un poco presentarlo, y creo que lo más interesante va a ser luego poder debatir y discutir si surgen algunas cuestiones. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, Fernando. La verdad es que el aplauso está merecido porque no es que te hayas ceñido al tiempo, sino que has ganado algún minuto. La verdad es que sí que es cierto. Yo quiero destacar una cosa que has dicho, de la cual también estamos profundamente orgullosos. O sea, no se ha movido ni una coma de lo que los científicos han dicho, ¿verdad? Porque muchas veces lo hablábamos. Si nosotros queremos influir en los científicos para que digan algo que no lo creen, pues Fernando, cuando presente una cosa de estas, pues no creerá lo que dice. Y ahí yo creo que a la gente se le nota cuando habla de un trabajo del que está, creo que, contento de haberlo hecho. Manuel Lainez, tu turno. Buenos días y muchas gracias a Provacuno por la oportunidad de trabajar en toda su estrategia y específicamente estrategia de sostenibilidad. Y específicamente en este Código de Buenas Prácticas, que, como decía Jaime, es un trabajo que hemos hecho desde nuestra consultoría, pero con la colaboración de todas las empresas del sector y las asociaciones. Bueno, el trabajo se enmarca en la estrategia de carbono neutral de Provacuno y además plantea una serie de objetivos que básicamente lo que recoge esta guía pues es una descripción de las operaciones que habitualmente se llevan a cabo en el conjunto de mataderos y salas de despiece, poniendo la atención o fijando la atención en aquellos aspectos que tienen más trascendencia en el medio ambiente y específicamente en la huella de carbono, para a partir de ahí establecer una serie de recomendaciones y profundizar un poco en las recomendaciones para reducir huellas y tratando de poner datos comparativos para que las empresas se puedan comparar con respecto a lo que está ocurriendo en la media de algunos trabajos que se habían realizado y de las explotaciones, los mataderos, perdón, me voy a explotación, de los mataderos que obtenían mejores indicadores en aspectos ambientales. O sea, ese es un poco el plan de trabajo que nos marcamos. La base de la metodología que hemos utilizado pues son los informes que están publicados sobre MTDs, algunos sobre BREF, algunos ya en fase definitiva, otros en fase de borrador. También trabajamos mucho con un proyecto europeo que se ha focalizado en los aspectos de sostenibilidad y especialmente eficiencia energética en la industria cárnica europea, que es donde hemos podido encontrar más datos, y también hemos buscado guías prácticas que tienen distintos sectores y algunas otras publicaciones científicas. En su conjunto, la idea es abarcar todo el proceso desde el aturdimiento de los animales hasta el despiece y la fase de conservación en refrigeración, y en todos esos ámbitos pues lo que hemos ido centrándonos son aspectos concretos que tienen más interés ambiental. El agua, que es un tema importante, y específicamente las aguas residuales, la energía eléctrica, la energía térmica, los combustibles, los gases refrigerantes y luego la generación de residuos. Aspectos que, como comentaba antes Jaime, pues son de futuro para la industria, y máxime lo podemos ver cuando estos días de lo que se está hablando es de la futura directiva o modificación de la Directiva de Emisiones Industriales, que precisamente pone el foco en todos estos ámbitos. Entonces, trabajando sobre estos, pues ¿qué es lo que hemos hecho? Pues identificar qué aspectos son importantes en el consumo de agua. No lo voy a comentar porque están en el documento, y sobre esos aspectos fundamentales, pues revisar qué se puede hacer.
concretamente, por poner otro ejemplo, ¿no? En los lodos de las aguas residuales y lodos de depuradora, ¿qué es lo que hemos pretendido identificar? Pues aquellos puntos críticos que son importantes en la industria y sobre todo dar datos que puedan servir de referencia, datos medios o datos de extremos, los mejores sobre todo y en algún caso los peores también, que se han encontrado en las revisiones que hemos hecho, para que las empresas puedan tener una referencia de dónde están y hacia dónde pueden ir. En los Sandage también se han dado algunos ejemplos de posibilidades de valorización, como una estrategia de reducción huella de carbono, porque al final si un Sandage se valoriza, pues al final la huella asociada a ese Sandage se lo colocamos al producto que va a entrar al mercado como consecuencia de esa valorización o de esa entrada en la cadena en otra cadena de valor. El consumo de energía ha sido un tema importante en todo este proceso, tratando de identificar pues cuáles son los puntos críticos y qué se puede mejorar y cuáles son los extremos en los que se encuentra el sector. A partir de todo eso, pues vamos dando una serie de recomendaciones en el ámbito global, en los sistemas de gestión medioambiental, en el tema de agua, el tema de generación de consumo de energía eléctrica y térmica y en la monitorización de los consumos de energía como un elemento importante, y las auditorías energéticas como otro elemento de seguimiento de lo que ocurre en ese ámbito y la posibilidad de desarrollar estrategias de energías renovables. La verdad es que esta guía, que en principio se desarrolló con un planteamiento que no estaba previsto, entendemos que ha podido ser de utilidad para las empresas cuando se han enfrentado en el último periodo, tras la pandemia, a un incremento de costes importantes de la factura energética, porque al final pues han tenido datos para poder comparar y para poder abordar iniciativas específicas dentro de sus plantas, y nos consta que lo han hecho. Bueno, se habla un poco de los sistemas de gestión ambiental, algún ejemplo ahí de cuáles son esos valores de indicadores en todo el tema de la gestión energética, para que las empresas puedan tener esa referencia, tenerla a mano. También la línea de aguas residuales, también se han dado determinadas recomendaciones para reducir el consumo de aguas y la reducción también de generación de aguas residuales. Los sistemas de refrigeración también se han repasado, posibles refrigerantes alternativos y con menor capacidad o con menor impacto sobre la generación de emisiones. Aspectos relacionados con los quemadores, con la mejora de la eficiencia en la utilización del calor, también aspectos relacionados con la mejora de la eficiencia en el uso del aire comprimido y aspectos relacionados con la iluminación. Y bueno, el documento acaba con una serie de anejos en los que se puede ver cuestiones relacionadas con los diagramas de flujos, con las legislaciones, con los posibles gases refrigerantes y al final también con todos esos indicadores que comentaba. Y ese sería un poco el trabajo que hemos realizado y que luego pues comentaremos y discutiremos. Y de nuevo, pues otra vez el agradecimiento a las organizaciones y a las empresas que habéis participado. Algunos estáis aquí, de los que habéis aportado conocimiento, imágenes y crítica al documento. Por tanto, muchas gracias por vuestro trabajo. Pues muchas gracias, Manolo. La verdad es que veis cómo a los ponentes les tenemos muy bien aleccionados, no se pasa ni un segundo del tiempo establecido. Con lo que nos has presentado, Manolo, desde luego, luego decimos que por qué los productos cuestan lo que cuestan. Ojo lo que tiene desde una canal, lo que tiene la cantidad de procesos que llevan hasta el final. Y ahí en esa búsqueda permanente, ese afine permanente, ¿verdad, Jaime? ¿Verdad, Moisés? Los compañeros de la industria que estáis aquí, Mercedes, creo que Cecilio. Cómo se afina cada cosita en cada punto. La verdad es que yo creo que es un trabajo, y es un trabajo absolutamente enorme. Elena, tu turno. Pues buenos días a todos.
En primer lugar, dar las gracias a Provacuno por habernos dejado participar en esta mesa redonda a presentar el Código de Buenas Prácticas que también gracias a Provacuno, también hemos estado elaborando junto con Manolo. Creemos que es un impulso a nuestras carnicerías, creemos que nosotros como representantes del comercio pues tenemos que valorar y poner en valor todo lo que se hace desde el sector y pues aquí estamos. A ver, espera, se me ha ido para atrás. Ahora, nosotros como CDCarne somos los representantes de las carnicerías, representamos alrededor de 24.000 empresas que facturan una media facturan al año unos 4.300 millones de euros. Somos un sector que está muy polarizado, que está muy atomizado y que cuenta con unos 57.000 personas ocupadas. Entonces, sobre todo lo que es complicado de gestionar este tipo de guías porque nuestro sector está formado por una media de 2 trabajadores únicamente, ¿no? Y es un autónomo que tiene unos 55 años de media, ¿no?, de edad. Entonces, nosotros con estas guías lo que pretendemos es poner en valor a todos ellos y sobre todo que sean una guía que sea fácil, ¿no?, para ellos, que contenga mensajes muy claros y recomendaciones que sean sencillas. Esto me va mal, ¿eh? El sector de la carnicería en España está jugando conmigo esto. Está definido en uno de los últimos reales decretos. El día 30 de diciembre salió este Real Decreto del 1021 de 2022 que llevábamos mucho tiempo esperando y que habla del sector de comercio al por menor con aquel en el que se lleva a cabo la manipulación, la preparación, la elaboración y transformación de alimentos y la puesta a disposición de los consumidores. Este Real Decreto es muy importante para nosotros porque también ha definido nuevas prácticas que también en materia de medio ambiente pues nos han venido muy bien, como es la congelación. Gracias a que ahora en el punto de venta podemos congelar carne, que antes no podíamos, pues podemos también reducir el desperdicio alimentario, entre otras cosas. Nada. ¿Cuál es el objetivo de la guía? Pues estamos afrontando el reto planteado desde Provacuno, ¿no?, de mejorar el desempeño medioambiental en nuestros puntos de venta. Y como decía anteriormente, pues en esta guía, gracias a que se contemplan una serie de objetivos y una serie de recomendaciones muy sencillas, pues vamos a poder poner en valor todo esto y mejorar pues el medio ambiente en nuestro punto de venta. Es que es muy pesada, yo creo, esto. Nada. Está... Bueno, pues nada, hablamos de medio ambiente en la guía, pero dentro de medio ambiente tenemos que hablar de sostenibilidad, porque creemos que hay un trío, ¿no?, entre sostenibilidad, economía y el tema social. Las carnicerías tienen atributos de sostenibilidad muy marcados. Estamos en muchas zonas rurales de España. Entonces, pues tenemos una característica que es la vertebración del territorio y la distribución de la economía. Donde hay una carnicería en un pueblo, pues también existe el bar que compra esa carnicería. El cliente final, que son personas que viven en el pueblo y que si no tendrían que desplazarse y también pues coger el coche y desplazarse a otros pueblos, el colegio. Entonces creemos que esa fijación del territorio también es importante, no solo la ganadería, sino también el pequeño comercio en los pueblos. Fijamos la población. Generamos también canales cortos, ¿no?, porque compramos a muchos proveedores locales, tanto la carne como otras materias primas. Y también pues a pequeñas industrias de los pueblos.
Generamos una riqueza gastronómica porque, bueno, pues muchos de nuestros elaborados que se elaboran en los puntos de venta, pues son elaborados tradicionales de zonas muy diferentes entre sí y que, bueno, que van pasando de generación en generación. Y eso es algo que también, pues tenemos que mantener. Bueno, la siguiente diapositiva es sobre la guía propiamente, es la estructura de la guía. Es importante destacar los diagramas de flujo, dado que, bueno, que las carnicerías son diferentes en cuanto a algunas, pues si tienen obrador o no tienen obrador, entonces los diagramas de flujo son distintos. Y bueno, pues también damos unos aspectos, los aspectos ambientales y las recomendaciones que se dan. Sí. Las carnicerías, bueno, se destacan entre dos tipos, ¿no? Las que tienen obrador y las que no cuentan con obrador. Aquellas que tienen obrador son aquellas que tienen elaborados, ¿no? Que los elaborados que ponen a la venta pueden ser elaborados de carne fresca, elaborados cocidos, pues embutidos, y pues todas ellas se definen entre salchicherías o charcuterías. Existen también otro tipo de carnicerías que cuentan con sucursales dentro de las mismas localidades. En la guía, pues los principales aspectos medioambientales se ponen sobre todo se ven en este apartado, ¿no? Que cuentan con los insumos y con los residuos que se generan. Existen aspectos directos y otros aspectos más indirectos. Los aspectos indirectos que queremos destacar, que son aquellos en los que se tiene relación con los clientes, con los proveedores, pues por ejemplo está el tema de la distribución y la logística. Como hemos dicho, las carnicerías muchas veces pues cuentan con proveedores más locales, más cercanos. Entonces, este transporte que se genera no influye tanto en el medio ambiente como podría influir en otros aspectos, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Otro de los aspectos indirectos que cuentan con el consumo, con el consumidor final, es el aspecto de los residuos, ¿no? De los envases que se ponen a la venta. En nuestro sector no tenemos muchos envases, ya que casi todo se vende directo, ¿no? al consumidor. Por tanto, no se generan muchos envases, pero es verdad que, bueno, que cada vez el consumidor está mucho más concienciado del tema de los envases y estamos apostando por incluso descender ese número junto con las otras organizaciones. Y en la guía se dan algunas de las recomendaciones que son lo más importante, ¿no? Dado que, bueno, que como he dicho, nuestros socios, muchos de ellos son pequeños empresarios que lo que ellos quieren es tener claras las cosas y, bueno, pues estas recomendaciones son muy concisas, están muy bien enmarcadas y, por ejemplo, pues en el tema de reducción del consumo de agua, pues sí dan algunas ideas que son importantes, como el tener claro que si el agua sale caliente directamente, pues se genera mucho menos contaminación, menos consumo de agua. El consumo de electricidad es un 75% de la energía utilizada. Lógicamente, nosotros no podemos desenchufar cuando nos vamos a casa, no podemos desenchufar las cámaras de frío, ¿no? Entonces, como vemos en esta tabla, en esta gráfica que viene también contemplada en la guía, es muy lineal. El consumo de energía eléctrica es muy lineal. Entonces, pues, y da igual que sea sábado o domingo, entonces lo que tenemos que intentar es invertir en unos equipos que sean menos, que consuman menos energía. Y creo que, bueno, pues seguimos luego ya en el debate. Muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Elena. Yo creo que me voy a quedar con dos cositas. Desde luego, exactamente igual que la industria, ojo los procesos que lleva desde que sale de la sala de despiece hasta que llega al consumidor. Pero dos cosas que has dicho y creo que es importante resaltarlas.
el papel de vertebración del territorio de la carnicería tradicional y del conjunto del sector. Creo que no obviamos que sin un sector, cuando hablo de sector hablo del conjunto de la cadena que esté funcionando y activo. Me parece que esa tan traída y tan llevada despoblación y conservación del medio, etcétera, etcétera, me parece que todo eso es una entelequia. Eso de la España vaciada, ¿quién realmente contribuye a que esa España no se vacíe? Pues señores, todo el conjunto del sector. Y otra cosa que has dicho, y creo que esto va para todos y para buena parte de los que estáis aquí, has agradecido a Provacuno. No, Provacuno en este caso agradece a todas las organizaciones que son quien integra y quien forma y que son y quien es realmente Provacuno. Yo siempre me habéis oído decir que Provacuno es nada. Provacuno sois vosotros, o sea, sois las asociaciones que estáis con vuestro apoyo y con vuestra gestión, bueno, pues haciendo que esa herramienta que es Provacuno funcione. La parte, quiero volveros a citar y perdonadme si soy un poco pesado, pero creo que es importante trasladar el agradecimiento, en este caso, del equipo que trabaja en Provacuno, a la parte productora, Soprovac, Asaja, UPA, COAG y cooperativas, y por la parte industria, ANICE, ANAFRIC, Agencex, FECIC, cooperativas agroalimentarias y Fedecarne. Creo que ellos son los auténticos protagonistas de este y de todos los eventos que hace Provacuno, porque son quien realmente, sin ellos, Provacuno no existiría. Por lo tanto, eso quiero decirlo porque como soy un poco disperso, lo mismo se me olvida y creo que es algo absolutamente importante. Pues empezamos, señores, con la mesa redonda. Yo creo que hay unas azafatas, si quieren alguna pregunta han tomado, pero yo, si me parece, que rompo un poquito el fuego, rompo el fuego y después ya os dejo a vosotros. Si lo queréis hacer, escribir y si no, de voz. Decidme cada uno de vuestro negociado, por qué un ganadero, un industrial o un carnicero tiene que consultar o debería consultar estas guías y bueno, y qué utilidad crees que puede tener para cada uno de los integrantes del sector. Vaya pregunta. Ya, menuda trampa. A ver, obviamente la ganadería está transformándose, o sea, toda la sociedad está transformándose y estamos inmersos en una nueva realidad. Y esto va a venir más y más. Peleemos lo que peleemos, nos va a venir más exigencias. Entonces, al final, cuando tú a un ganadero le trasladas que tiene que reducir su huella, pues te va a mirar con así cara de ¿y qué hago? Bueno, pues aquí está. Aquí tienes la lista de opciones, la lista de recetas que decía antes, que luego habrá que ver cuáles aplican, cuáles no, cuáles son las mejores. Para cada caso, pues esto es una especie de traje a medida, pero por lo menos ya tenemos un sitio de referencia y se está convirtiendo bastante en referencia. Me están llegando información de, bueno, colegas de la otra parte del charco incluso. Oye, ¿dónde puedo descargar esto? Porque me parece interesantísimo para tener un sitio donde esté todo escrito, bien definido, claro, explicado, lo que se puede hacer. Entonces creo que está bien tener una especie de Biblia fácil, entendible y que sea disponible para todo el mundo. Entonces, lo que va a venir y aquí está un poco la intento de facilitar la transición a las soluciones. Muy bien, pues yo creo que lo he comentado ya en la presentación, pero la idea básica, el objetivo inicial del documento era traer el concepto de la sostenibilidad a la industria, porque claro, todo el mundo hablamos de sostenibilidad, pero a veces es complicado concretar en qué se traduce eso en mi actividad diaria, ¿no? Entonces, al final, en una industria, en una sala de despiece, en un matadero, el concepto de sostenibilidad se centra en la energía, en el agua, en los recursos que utilizas, en los refrigerantes que utilizas. Por tanto, traer esas ideas es importante para decir cómo voy a contribuir yo, pues trabajando en estos ámbitos. Luego, una vez que ya has conseguido dar esa visión general de lo que es sostenibilidad y huella de carbono, que al final están muy próximos, aunque no son exactamente lo mismo, pero una vez que has conseguido esto, pues vas viendo en cada uno de estos ámbitos, o la industria o el técnico de la industria puede ir viendo en cada uno de estos ámbitos posibles ideas para mejorar en su proceso productivo, ¿no? Te diseñas tu diagrama de flujo y a partir de ahí ves qué posibilidades tienes de trabajar. Y un elemento complementario al final que creo que es muy importante y que aporta la guía es elementos de comparación.
porque normalmente todos decimos, vale, yo lo estoy haciendo fenomenal. Bueno, tú lo estás haciendo fenomenal hasta que te comparas con el de al lado. Y es muy difícil a veces compararse con el de al lado porque no hay datos. Entonces, bueno, pues conseguir información de distintas fuentes que al final te dicen, pues mira, por kilo de canal el consumo eléctrico es de tantos kilovatios. Entonces, esa información, y además te dice, pues resulta que hay un señor en la Unión Europea que lo está haciendo por 1/3 de lo que lo haces tú. Yo creo que esos son herramientas de mejora que pueden servir al conjunto de la industria. Esas serían las aportaciones más importantes. Por nuestra parte, es verdad que ya en nuestras carnicerías, por normativa higiénico-sanitaria, se tienen que cumplir una serie de protocolos y seguir unas guías y mantener unos procedimientos de cara a las inspecciones y, bueno, de cara al consumidor final, lógicamente, pero es verdad que esta guía complementa, porque hay temas que no vienen en los otros protocolos que son interesantes de cara a mantener, pues, una serie de parámetros y una serie de operaciones que quizás no se estaban produciendo, y luego que también, no solo a nivel económico, que redundan en una mejora, pero también redundan en una mejora de las operaciones y de la eficacia del trabajo en sí. No solo estamos hablando medioambientalmente, pero sino pues también de los recursos, de recursos, y bueno, pues yo creo que es un complemento a todas estas guías que en nuestro sector son obligatorias. Muchas gracias. Jorge. Bueno, bien, indudablemente es un gran trabajo y no me extraña que, como ha dicho Fernando, pues sea una referencia, porque a veces siento que son referencias para nosotros, todos los que conocemos el sector o formamos parte de la cadena de valor del vacuno en un tema y otro. No nos sorprende demasiado lo que se refleja en el estudio, porque sabemos que las cosas en general se hacen bien, siempre está bien tener un referente para la mejora continua, pero nosotros conocemos que se hace bien. La pregunta que siempre me surge, también me surge cuando hacemos nuestros propios esfuerzos en la parte de cadena de valor que me toca, que es alimentación animal, es cómo transmitimos esas buenas prácticas que sabemos que existen, que sabemos que son continuas, cómo lo transmitimos, ya no digo al consumidor, pero por lo menos al legislador europeo, que, como ha recordado el presidente, pues de repente ha parido, en el sentido ganadero del término, una normativa de origen no deforestado de determinados productos y materias primas, sin un conocimiento real de lo que se está haciendo. Cómo llegamos a la administración en general es muy técnica, pero los niveles técnicos y profesionales que conocemos de la administración no siempre tienen la capacidad de definir cuál es la legislación. O sea, cómo llevamos, más allá de nosotros mismos, de nuestro mundo endogámico profesional, cómo podemos llevar un esfuerzo tan meritorio como poner de una manera, como se ha dicho, clara, sencilla, etcétera, lo que se hace y se hace bien. Y no sé a quiénes dirigiría la pregunta, o a lo mejor es a cualquiera que tenga una respuesta. Gracias. No, la pregunta tiene tela. ¿Os atrevéis alguno a contestar? Puedo empezar a contestar. Venga, Manolo. Vamos a ver, yo creo que el hacer este tipo de trabajo, que al final significa identificar las prácticas que serían las mejores, y ya sobre todo si vamos más allá, que yo creo que lo estamos haciendo en Provacuno, que es ir conociendo la realidad que hay detrás de todas estas prácticas, lo que nos da argumentos para contarle a la sociedad lo que la cadena de valor significa. Y cuando se lo cuentas a la sociedad, pues dentro de la sociedad están todos esos elementos que has considerado. Está el consumidor, que se enterará o no, pero está ahí, que es quizá el que debería ser el público objetivo, aunque no lo tengo tan claro. Está el conjunto de las organizaciones que opinan, y están los ámbitos técnicos de las administraciones. Yo creo, aquí hay algunos de los ámbitos técnicos de las administraciones. Yo creo que probablemente la información que se recoge en estas guías la tienen superada porque la conocen. Quizá el problema más importante es llegar al ámbito decisorio político, que es una mezcla de muchas cosas.
y es una mezcla de decisiones políticas, evidentemente, pero es una mezcla también de lobbies y grupos de poder que influyen en las decisiones y que, bueno, pues ya a lo mejor el problema es que la tenemos demasiado lejos de nuestro entorno, no están en nuestra proximidad, sino que se están negociando en Bruselas. Y a lo mejor llegar ahí es difícil, pero está claro que si no tienes estas herramientas no puedes tratar de trasladar a la sociedad y específicamente a esos grupos de interés lo que estás haciendo, y entonces no puedes influir. Entonces la única manera de poder llegar a influir en esos grupos es teniendo herramientas, teniendo trabajo, conociendo cómo es tu sector, conociendo lo que está haciendo y demostrando que no es ni mucho menos lo malo que pretenden decir que es, ¿no? Lo decía Javier al principio, el vacuno, pues a todo el mundo dice el vacuno es el que genera, el que está provocando el cambio climático en el mundo. Pero la realidad es que bueno, pues hay sistemas productivos, modelos productivos que lo reconocen, incluso los lobbies de interés, que dicen que pueden llegar a secuestrar hasta el 60% del carbono que emite. Coño, ¿y eso por qué no lo dicen cuando ponen los tweets criticando al sector vacuno? Bueno, pues está claro que eso lo va a tener que decir el sector. Para eso necesita herramientas y armas, y estas son herramientas y armas para decir, mire, el sector vacuno en España tiene interés en... Reconoce cuál es el problema, y el problema es que sí, que emite, está dotando de herramientas a su sector para mejorar, reducir esas emisiones, y además está haciendo cosas para reducirlo. Por tanto, yo creo que es la manera de llegar al ámbito de los que tienen poder de influencia. Ya de forestación no hablamos, déjalo, eso era para Javier. Esa es mi opinión. Yo creo que la has citado bien. Yo apuntaba, has utilizado una palabra que a mí me gusta mucho, que es la palabra herramientas. ¿Qué debemos ser, yo creo, Jorge, las interprofesionales? Pues herramientas que demos, pues eso, herramientas, que demos martillos, que demos llave inglesa, que demos herramientas, sobre todo a las asociaciones sectoriales que tienen la interlocución política con las administraciones, pero esas asociaciones tienen que ir con un papel, no pueden ir, no deberían ir con las manos en los bolsillos. Y esto yo creo que debe ser las herramientas que las asociaciones o las interprofesionales debemos dotar. Y después hay otro gran reto, que ahí yo creo que Alberto algo nos va a comentar, que es cómo transmitimos el conjunto de la cadena, y ahí metemos también a las administraciones, cómo metemos a la sociedad, cómo transmitimos el esfuerzo que todos estamos haciendo a la sociedad, que creo que es absolutamente básico. Preguntas de la sala, varias. Ahí. Yo también quiero hacer una al final, ¿Qué seguimiento hay de la aplicación de las buenas prácticas? Porque claro, si tienes que comunicar algo, necesita información para comunicar. El nivel de éxito, cuánta gente la han aplicado, ¿no? Yo creo que esa es mi pregunta. Creo que es una pregunta muy pertinente y muy enlazada con la anterior, porque necesitamos datos. Es decir, está muy bien decir que España somos muy buenos y que lo hacemos muy bien y demás, pero cuando vas a defenderlo a cualquier foro te dicen, sí, pero ¿cuánto de bueno eres? Si yo digo ahora que la carne lo que acabamos de calcular, la carne en España es 1/3 de las emisiones de la media mundial, pues ya no se discute igual que diciendo, es que somos muy buenos, ya, pero somos 1/3. Es verdad que eso es una de las caballos de batalla que hemos tenido desde el principio. Es decir, vamos a hacer unos códigos, vamos a hacer una lista de medidas, pero tendremos que saber cómo ha evolucionado. Estos códigos están recién nacidos, como aquel que dice, son jóvenes, pero sí que está planificado, por lo menos en varios proyectos, y yo creo que tiene que ser una prioridad también para Provacuno, el luego ir viendo, oye, cuál es el grado de adopción que nos va a permitir también saber cómo hemos mejorado en el tiempo y cómo se va a mejorar, porque si no tenemos esos datos va a ser muy difícil convencer a nadie. Oye, hemos hecho una cosa buenísima, sí, pero es que además se está utilizando. Es fundamental y muy pertinente y muy relacionado con la anterior, a la hora de comunicar y de defender lo que hacemos. Si me permites, por complementar, la situación de partida de la aplicación de estas prácticas la analizó Provacuno en un estudio, en una encuesta que hizo sobre la situación socioeconómica de las explotaciones de vacuno en España. O sea que la base de lo que había en 2021 la tenemos.
A partir de ahí, como bien ha dicho Fernando, ya hay varios proyectos donde hay colaboración entre los investigadores y Provacuno para ir analizando cómo van evolucionando. O sea que está pensado, pero necesitamos un poquito de tiempo. U otra opción, más aceite, más gasolina en el motor, ¿no? Por nuestra parte, bueno, siempre sabemos los insumos que consumimos, entonces, pues quizás dentro de unos años podemos medir qué insumos consumimos ahora y qué insumos consumimos produciendo lo mismo después. Yo creo que hay variables que sí son medibles y sí que se debería. Yo creo que, pues mira, un reto para Provacuno, ¿no? Porque al final es verdad que estas cosas muchas veces hay que continuarlas, ¿no? Sí. Yo creo que, Mercedes, tenías tú una pregunta y Matilde otra. Tengo aquí otra. El micro ahí. Gracias. Buenos días. Primero, pues como todos los que estamos aquí, sentirnos muy orgullosos del trabajo hecho por Provacuno. Creo que es algún camino que tienen que seguir al menos el resto de interprofesionales, porque hay que aterrizar el trabajo y la investigación aplicada y la ayuda a las empresas, a los operadores, desde la producción hasta el final de la cadena, es no importante, sino necesaria absolutamente. Y yo tenía una pregunta también. Creo que es algo que sea... Bueno, primero una declaración también de agradecimiento al reconocimiento de Provacuno y de las organizaciones miembros de Provacuno, pero creo que es justo decir, además, y cansarnos de repetirlo, que gracias a que las organizaciones y asociaciones que formamos Provacuno hemos contado con la ayuda inestimable de los técnicos de nuestras empresas o de nuestros ganaderos. Sin ellos tampoco existiríamos nosotros, eso está claro. De todas formas, es un poco preguntar sobre una idea que yo creo que hay que aterrizar hoy aquí, y es, entiendo que sí, que dentro de los objetivos del proyecto está metido también el tema de la necesaria concienciación, sensibilización y formación del sector. Hablamos siempre de sector, así, en términos generales, pero el sector tiene dimensiones muy distintas, tanto en la ganadería como en la industria, como en el comercio, como nos comentaba Elena. Entonces, yo creo que una de las cosas importantes, me refiero en cuanto al trabajo que quedará pendiente, que es difusión y comunicación del contenido de la guía de buenas prácticas, es darle mucha importancia para que sirva como una herramienta también de ayuda y de autodiagnóstico y de mejora de las condiciones de sostenibilidad, incluso de los más pequeños, de las pequeñas ganaderías, de las pymes muy pequeñas, que dentro de la industria cárnica hay muchas y suman mucho para el conjunto del sector. De manera que, más que preguntar, lo que pido es que haya una pedagogía de todos estos resultados. Es cierto que nos da la posibilidad de tener datos con los que empezar a defendernos, a contraatacar y a hacer un lobby mayor del que tenemos que hacer. Pero sí que es importante también que no se nos olvide el lado de la formación y de la asistencia y ayuda para los pequeños, que bueno, pues que en los que no está al alcance de sus posibilidades las inversiones y el esfuerzo en sostenibilidad que hace el resto del conjunto del sector. Y poco más, porque decir que esto además es una parte vital para mejorar la competitividad y la rentabilidad del sector. Gracias. Muchas gracias, Mercedes. Yo creo que está claro. Tenemos un reto, que es el reto de la formación. Lo estamos llevando a cabo en algunas facetas, en el área de salud sobre todo, pero tenemos que ampliarnos sin duda ninguna. Antes de darte la palabra a Matilde, una pregunta de la sala. Esta va dirigida a ti, Manolo, que nos pregunta en qué punto están las industrias cárnicas respecto a este tipo de prácticas y qué ahorro económico les puede suponer la implementación de esta guía. Un porcentaje, la pregunta también es compleja, ¿no? Pero yo ahí, permitirme también una reflexión, que creo que alguna vez la elaboración de las guías, quizás más en la parte de producción, que es la que a lo mejor por mi vida anterior conozco más, Fernando, es que hay algunas de las medidas que el sector productor ya está aplicando a lo mejor sin tener una conciencia clara de que esto le supone una mejora medioambiental. Lo que pasa es que como el sector productor o el resto del sector, lo ha dicho también el presidente, se dedican a trabajar, pues no se dedican a lo mejor a vender lo bien que trabajan. Y con esto me callo y te doy la palabra, Manolo, para que contestes lo que puedas. Va, lo que pueda, efectivamente.
Bueno, yo creo que esta guía, pues al final depende su aplicación o la aplicabilidad depende de la empresa. Hay empresas que tienen desarrolladas prácticamente todas las estrategias que se comentan en ella y, como decía Mercedes hace un momento, pues hay otras más pequeñas que quizá no lo tienen. Por tanto, decirle a determinadas empresas y después del último año que aplique mejoras de eficiencia energética o que incorpore auditorías dentro de su estrategia de trabajo o que haga un seguimiento a los consumos energéticos, yo creo que no tiene ahora mismo ningún sentido. ¿Por qué? Porque lo habéis hecho. La incorporación de energías renovables, pues hay muchas empresas que en todos los techos de sus instalaciones han instalado placas fotovoltaicas. Eso era una recomendación que ahora mismo pues ya deja de tener sentido. Entonces, dicho todo eso, pues ¿qué mejora le podría suponer? Pues no sé, si nos ponemos en una planta, por decir una cifra, en una planta pues hace un año y medio, pues a lo mejor el mejorar la eficiencia energética le podría suponer reducir costes de suministro energético, pues a lo mejor en un 30%, 40%. Probablemente hoy, después de las inversiones que han abordado ya, pues esas mejoras prácticamente no tienen ningún impacto. Y lo mismo con las energías renovables, ¿no? O sea, yo creo que hablar de cantidades de ahorro pues depende de muchas cosas, ¿no? Pero más o menos yo creo que podrían mejorar eficiencias y podrían reducir costes asociados a la energía pues de ese orden que he dicho. Si nos vamos a las plantas de depuración de aguas residuales, yo creo que hay ganar en eficiencia hoy por hoy no significa reducir costes, probablemente es incrementar costes, pero también todo depende de la situación en la que estés y de las obligaciones a las que te veas sometido por los controles de la calidad de agua que tú estás lanzando al dominio público hidráulico. Gracias, Manolo. Matilde. Bueno, muchas gracias. Agradecer a Provacuno la presentación y este trabajo que creo que es tan importante para la cadena de valor y sobre todo me uno un poco al agradecimiento que hacía Javier al principio, especialmente a Remedia. La colaboración con la red de científicos es absolutamente necesaria y para poder dotar de conocimiento al sector y me gustaría personalmente como representante del sector productor, el agradeceros este acompañamiento y vuestro apoyo, además, especialmente no solo en estos años y en las redes sociales, que me consta que estáis muy presentes y recibiendo duras críticas por esta colaboración. Bueno, animo a que sigáis acompañándonos, aunque no siempre sea agradable, y con esa independencia que decía Fernando también, que creo que siempre se ha mantenido en cuanto al criterio científico por parte de Provacuno y por lo menos de la asociación que yo represento. Y en esa relación con los científicos, mi pregunta sería ¿de qué manera podemos mejorar esa transferencia de las necesidades, si se han podido identificar con este trabajo o con futuros trabajos, de las necesidades que tenemos desde el conjunto de la cadena para seguir avanzando en sostenibilidad, poder priorizar en aquellos aspectos que para nosotros son más importantes y viceversa, ¿no? Pues ser más eficaces en esa transferencia de conocimiento hacia los sectores. La pregunta va, bueno, pues a Fernando, a Manolo también por su anterior vida y la actual, que probablemente también tenga mucho que decir. Gracias. Ya sabía yo que no iban a ser fáciles las preguntas. Desde luego, lo primero era saber dónde estamos. Y eso creo que es parte de este trabajo, parte del, como comentaba Manolo antes, ¿no? El trabajo que se ha hecho de diagnóstico de cómo está el sector. Y eso es lo primero que necesitábamos saber. El siguiente paso ya es empezar a ir dando recomendaciones más tangibles y más prácticas. Lamentablemente en España perdimos los centros de transferencia tecnológica casi del todo, queda alguna cosa perdida, y la ciencia que hacemos desde los institutos de investigación o desde las universidades, es verdad que nos cuesta muchas veces llevarlas al campo.
Creo que la colaboración con sectores, y en este caso tan centralizada, ¿no?, en Provacuno o Provac, es la clave para que esto pueda seguir funcionando y podamos seguir trabajando en proyectos conjuntos de acercar estas soluciones al campo. Hemos hecho las formaciones, hemos hecho el trabajo más de desbaste, pero ahora empezamos, ahora que ya sabemos lo que hay, que ya empezamos a tener prioridades, ahora tenemos que articularnos para trabajar en campo. Y es verdad que hay muchas actuaciones, hay muchas empresas que quieren trabajar, que quieren hacer cositas, pero necesitamos organizarnos un poquito mejor y tener un marco claro. Esto no es de un día para otro, porque venimos de un terreno muy yermo, pero creo que este trabajo nos va a dar un poco las bases para empezar ahora a organizarnos. Además, hemos establecido una colaboración muy bonita por las dos partes, porque al final nosotros, la ciencia está muy bien, pero lo que nos gusta es que las cosas cambien y trabajamos por y para el sector y para la sociedad. Entonces, nos gusta que esto cambie y ahora, pues eso, vamos a tener que ver cómo articularnos. No sé contestarte muy bien a la pregunta de cuáles son los mecanismos, porque me pierdo, pero desde luego sí que sé que tenemos que organizarnos un poquito ahora, unificar las actuaciones que estamos haciendo y empezar a dar pasitos. Pero esto era básico para saber dónde estamos. Y no sé, Manolo, tienes mucha más experiencia, probablemente puedas hablar más, ¿no?, de cómo llegar, de cómo transferir. No es fácil, no es fácil. Yo creo que llevamos toda la vida todo el mundo pensando en cómo mejorar la transferencia y nunca lo logramos. Pero lo que está claro es que al final quien tiene la opción de transferir tecnologías sois las organizaciones que estéis cerca de los productores, cerca de los agricultores, ganaderos, empresarios. Entonces, en mi opinión, quienes tenéis que hacer la transferencia de toda esta información sois las organizaciones que estéis en Provacuno. Provacuno tiene que, lo ha dicho Javier, daros herramientas y vosotros tenéis que pedirles esas herramientas. Pero al final, de quien se fía el ganadero es de vosotros. A los que podamos estar allí detrás de una pantalla o ya detrás de una pantalla no se fía nadie, pero los que podamos estar alejados, que no nos conocen, van a decir, pues otro que me viene a contar milongas. Entonces, yo creo que a los que os conocen es a los que podéis transferir. Por tanto, pedirle cosas a Provacuno, y Provacuno ya se las arreglará para daros esas herramientas y que las utilicéis. Provacuno, Manolo, está diseñada para eso. O sea, es útil y es válida en el momento que pueda dar esas herramientas al conjunto del sector para hacer todo lo que veáis. Por lo tanto, ¿cómo es eso? Pedir y será concedido, ¿no? Decía quién. Me vais a dejar hacer la última pregunta porque ya como siempre hemos pasado horario. Tú no tienes nada que hacer luego por la tarde, ¿no, Alberto? No tienes todo el tiempo del mundo para nosotros. Estamos en un marco, en un centro financiero, estamos en un banco y no me resisto a haceros una pregunta. ¿Cómo ligamos la rentabilidad del conjunto de la cadena del sector, cada uno en sus factores, con este concepto de reducción de emisiones, con este concepto de sostenibilidad? ¿Cómo ligamos rentabilidad con todo el desafío medioambiental? Tiene WhatsApp también la pregunta, ¿eh? Pero no, desde luego estando en este centro, estando aquí, creo que hablar de economía creo que es absolutamente necesario. ¿Empiezo yo? Okay. Ahora vamos al revés. Yo creo que es totalmente compatible, ¿no? Economía con medio ambiente. O sea, al final es verdad que al principio puede parecer costoso, ¿no? Sobre todo si hablamos de pequeños autónomos, pero al final todo redunda en una mejora y en una eficiencia. En nuestro sector, pues ahora existen maquinarias que son mucho más eficientes, son más costosas, pero bueno, también ahora se pueden obtener ayudas. Ahora parece que los gobiernos están muy por la labor de ayudar al medio ambiente, ¿no? En algunos casos, y se pueden hay ayudas para mejorar la maquinaria. Entonces, pues puede ser al final es una inversión. A medio o largo plazo, pues redunda en una mejora económica de todo. Y además de cara, bueno, también redunda porque si mejoramos la imagen,
mejoramos también de cara al consumidor. Nosotros que somos el último eslabón, los que estamos delante del consumidor, pues también ellos tienen que ver que estamos mejorando, ¿no?, en algunos aspectos, y yo creo que eso también pues mejora en la cadena, mejora todo. Ahora hablamos antes se hablaba de las RSC, ahora se habla de las ESG, y bueno, pues también esas estrategias son buenas económicamente, ¿no? Bueno, yo estoy convencido de que la sostenibilidad significa ahorro de costes, y voy a intentar explicarlo. Si nos centramos concretamente en la huella de carbono, cuando tú estás trabajando por reducir tu huella, estás mejorando tu eficiencia productiva. Lo hagas a nivel de granja, reduciendo el número de bajas o mejorando la eficiencia en el uso de la alimentación o donde te quieras poner, cuanto más eficiente eres, más sostenible eres. En la industria, pues yo creo que el uso de la energía es claro. Cuanto menos energía consumes por kilo de producto final, más eficiente y además menos huella de carbono, más sostenible. Si nos fuésemos a otro de los elementos importantes en la cuestión, sobre todo en granjas, pues el nitrógeno, estaríamos hablando lo mismo. Cuanto menos nitrógeno pierdes en forma de emisiones de amoníaco o como quieras, pues más eficiente eres y mejor contenido nutricional tiene tu estiércol o tu estiércol en general cuando lo vas a aplicar, y por tanto al final estás consiguiendo un fertilizante que tiene más valor y por tanto en principio sostenibilidad iría ligado a eficiencia e iría ligado a rentabilidad. Hasta un determinado punto. Llega a un determinado punto en el que ya si te obligan a hacer algo más, entonces ya tienes un coste añadido. Y voy a poner dos ejemplos, ¿no? En el caso de la industria, los gases refrigerantes. Si a ti te obligan a cambiar los gases refrigerantes, pues el que tienes por el CO2, y eso te supone cambiar todas las instalaciones, eso a ti no te genera mejora de eficiencia, pero te genera un coste. En la granja, si en algún momento alguien decide que en el vacuno, pues para reducir las emisiones de metano hay que obligatoriamente aplicar un aditivo para que reduzca las emisiones, eso en principio no te genera eficiencia, no te genera ningún beneficio económico y te supone un coste. Por tanto, en principio, yo creo que hay mucho margen para trabajar en eficiencia, que será sostenibilidad y que representará un ahorro de costes, pero llegará un momento que la sostenibilidad tiene un coste. Y ahí ya pues lo dejo. Podríamos seguir hablando, pero ya... Fernando, remata. Bueno, estaba haciendo las cuentas, 25 de las 38 medidas que hay suponen un ahorro económico para los ganaderos. Porque estaba pensado así, porque entendemos que no puedes mitigar lo que va a desaparecer porque deja de ser antieconómico. Entonces, si queremos mitigar y reducir emisiones, tenemos que proponer cosas que sean razonables y que se puedan aplicar. Y ese es un poco el leitmotiv de lo que teníamos aquí. Y en general es lo que va a pasar, quitando casos muy extremos, como dice Manolo, de que queremos llegar a reducciones bestiales, pero es que no van a tener sentido. Tenemos mucho trabajo aún por delante antes de llegar a tener que gastarnos un dineral en reducir las emisiones y en poner una etiqueta eco a las vacas. Tenemos mucho antes que en general nos va a reducir. Entonces, yo creo que financieramente es interesante y vamos a suponer una mejora de la sostenibilidad económica del sector a la vez que somos más eficientes y reducimos emisiones. Es fácil, sencillo. Yo creo que la palabra clave, yo creo que lo ha citado Manolo y la ha citado también Fernando, Elena, es la eficiencia. Creo que si algo se caracteriza de este sector es que es un sector, el español, el productor de vacuno de carne, es absolutamente eficiente y probablemente mucho más eficiente que otras muchas zonas de Europa, que eso sí, lo venden mucho mejor, pero no son tan eficientes como nosotros. Y la venta, vamos a ver la venta y cómo vendemos realmente todo lo que el sector está haciendo en todo el conjunto de la cadena. Alberto, ¿nos ayudas? Sí. Me voy a poner poco tiempo para controlarme y no enrollarme, ¿vale? Que para eso estoy yo. El mando lo tienes por ahí. El mando. Bueno, lo primero... Me gustaría agradecer, llevamos desde 2019 colaborando con Provacuno
y sinceramente creo que para nosotros es francamente una oportunidad tremenda luchar por una causa que uno cree. Y más de una vez el problema es que empatizamos mucho. Creo que pocas veces tienes oportunidad de saber que hay algo bueno que hay que hacer y participar. Entonces yo lo primero que quería hacer era agradecer esa oportunidad que nos ha dado lugar a que en términos de comunicación se reconozca incluso por premios y todo tipo de reconocimientos por comunicar adecuadamente cosas que ya estáis haciendo y que tienen valor. Hoy, más que dar lecciones, quería simplemente trasladaros una visión de la comunicación que creo que incluso va a responder a algunas de las preguntas que habéis comentado. Y sé que cuando hablamos de comunicación, lo primero en lo que cae todo el mundo es hablar de la creatividad, es lo que todo el mundo es lo primero que piensa, ¿vale? Es de las profesiones que hasta el portero es creativo. Yo he visto empresas como Vodafone, en su momento, el director de marketing sentar a la asistenta, al portero, al jardinero para que opinara sobre la creatividad. O sea, todo el mundo opina sobre lo que hacemos, pero la verdad que la creatividad es lo primero que uno ve, y ve cosas como estas. Una escalera mecánica en la que pones un vinilo de una cámara y va saliendo y moviéndose la escalera y van saliendo fotos, una forma creativa. O alguien que de forma sencilla te habla de los mejores libros de negocios resumidos en 20 minutos. Hay cosas muy sencillas. También luego hay algún cachondo que te pone una multa en el coche. Ya vas cabreado a verlo y lo que ves es un señor que te está diciendo que aparte de que tienes sucio el coche, tu infracción principal es no pasarte al restaurante de al lado, que son muy majos. Y entonces, ¿quién no se va a acordar de ese restaurante? La creatividad es lo primero que ve la gente, es el pico del iceberg, pero debajo hay muchas cosas. Eso es lo que nos pasa también con lo que hace Provacuno. Provacuno tiene unos mimbres tan buenos con los que se puede hacer un cesto, y por eso creo que hay que poner en valor todas las cosas que se tienen, y muchas veces no lo hacemos. Si miramos hacia atrás y pensáramos en esta frase, habitualmente un mamerto o peina ovejas no parece un berija o lilipendo. Estaríamos hablando casi en el siglo de oro español, y yo creo que, yo porque lo traigo preparado, pero la mayoría de los que estamos aquí tendríamos un problema para traducir esto. Esto traducido al cristiano quiere decir que habitualmente una persona con pocas luces y con poca personalidad nos parece un idiota o un imbécil. Pero no podemos hablar en esos términos, la vida está cambiando y hay que hablar de otra manera. No podemos seguir pensando en lo que hacíamos, sino como estaba contando Manuel o se está hablando aquí, tenemos que ir adaptándonos a todos los cambios que están habiendo en la vida. Cambios que nos llevan a cosas que muchos vamos a recordar. Antes veíamos películas de vídeo, ahora es Netflix, teníamos la enciclopedia pasa, ahora es el Wikipedia, antes teníamos la sección de anuncios para buscar empleo, ahora es LinkedIn, escribíamos a máquina, ahora es Word, así con Spotify y todas las cosas. Todo cambia, evoluciona, que es lo que tenemos que mostrar y hablar. Cosas como esta, por favor, Jaime. No suena. Bueno, en este vídeo que no suena, básicamente lo que estáis viendo es un chatbot hecho con inteligencia artificial que lo que está haciendo es entrevistar a una persona para ver si accede a un puesto de trabajo. En remoto, a través de una conexión por Teams o por lo que quieras, se conecta y la primera entrevista la está haciendo un personaje virtual. Esto está afectando a muchas cosas y podemos llorar o, como decía mi padre, vender clines para ganar dinero con los que lloran. Yo creo que tenemos que vender clines. Hay gente que lo está haciendo. Yo creo que si pensamos en sectores como este, Repsol, lo primero que pensamos todos es en gasolina, pero es un sector que está cambiando enormemente. Ya no vende solo gasolina, yo trabajo con ellos y una de las cosas que están haciendo es, obviamente, cambiar la percepción que se tiene de ellos y además están yendo a mercados muy diferentes, mercados como los que veis. Invertir en cemento que te permite, a la vez que pasas por la carretera, recargar tu coche eléctrico, o suelos de madera que recargan la electricidad para tu casa, o cargadores en 15 minutos, o accesorios. Están abriéndose a tantos mercados que ya no venden solo gasolina. De hecho, a diferencia de todos los que están en un sector preocupados por lo que hacen desde Bruselas, ellos, que se meten con un negocio como el suyo, que es, yo creo que todo el mundo piensa petróleo contaminante, es difícil no pensarlo, y ellos son los líderes de hablar de sostenibilidad, como Iberdrola, tal, sin ningún complejo, que yo no digo que lo tengan que tener, porque están intentando ser responsables, hacer cosas,
pero son los líderes de la sostenibilidad. Momento que antes me he callado por no hacerme un auto-spoiler, pero el problema que ha habido es que la comunicación se ha dado de tal manera, en este término sostenibilidad, que al final hacemos la relación directa sostenibilidad-medio ambiente, cuando eso no es así. La sostenibilidad, en su origen, y hablo del 2004, cuando ya para una cementera, que si hay algo contaminante es una cementera, hablábamos de sostenibilidad, conlleva 3 factores. Uno, el respeto al medio ambiente y consumo eficaz de los elementos y recursos que uno tiene. La otra es generar riqueza en el entorno que está. Y la tercera es que sea perdurable en el tiempo. Decía Josep Piqué que sostenibilidad es no tomar ninguna decisión ni hacer nada que comprometa tu futuro, que en el fondo resume todo lo que hacéis. Y vosotros hacéis eso. Estáis generando riqueza en el entorno, estáis creando un sector desde hace muchísimos años que se mantiene y da continuidad, y no solo medio ambiente. Y yo creo que uno de los hándicaps es mostrar todo lo que hacéis. Dicho esto, cambia todo, incluido algún ejemplo que os afecta a vosotros. Todo el mundo habla de... El campo es el gran motor de la economía argentina. Una enorme fábrica al aire libre que produce el 65% de las exportaciones argentinas y da trabajo a millones de personas. Sin embargo, invertir en el campo siempre fue un negocio lejano y selecto, reservado a un grupo reducido de personas de alto poder adquisitivo, con acceso al capital, la información y los conocimientos necesarios para llevar adelante un proyecto productivo. Hoy, con las nuevas tecnologías disponibles y de un modo seguro, vos podés ser el dueño de una o muchas vacas sin grandes montos y sin moverte de tu casa. No hace falta que controles el ganado, te preocupes por la producción, ni tengas que ser el dueño de un campo. Mientras vos te ocupás de tus cosas, tu rodeo crece. ¿Qué es BitCow? BitCow es un token digital, respaldado por un activo productivo real, poniendo la producción ganadera al alcance de todos, de una manera simple, eficiente y rentable. ¿Cómo funciona? El inversor, desde cualquier parte del mundo, compra un BitCow, al que se le asignará una vaca preñada, que pasará a formar parte del proceso de optimización y maximización del rodeo llamado Cowflow. ¿Y qué pasa si se muere mi vaca? Nada, porque es parte de un rodeo. Cowflow. De manera natural, el proceso Cowflow multiplica la vaca aportada por el BitCow, generando más vacas preñadas y por ende más BitCows. Todo a partir de ese BitCow inicial y sin moverte de tu casa. De esta manera, la inversión inicial se capitaliza de... Bueno, no me extiendo más, porque creo que es bastante elocuente lo que estamos hablando. En el fondo lo que quiero trasladaros es esto. Para hacer esto hay que ser argentino, para empezar, porque si no sería bastante difícil. Luego, si quieres, te digo la referencia, que supongo que desde el punto de vista financiero os interesa, pero hay gente que es muy rápida y lo que quiero decir es que vosotros, aunque parezca que no, se hacen muchas cosas que esto que estáis viendo lleva en el mercado 4 o 5 años. No es algo novedoso, pero no lo contamos y no lo sabemos. Y fíjate que estamos en el sector, ¿vale? Y todavía sigue sorprendiendo. Pero hay muchas cosas que hacer. La realidad es que, además de que ese entorno cambia, el consumidor, que antes hemos estado hablando de él, tiene una visión bastante distinta. Todos somos conscientes que después del COVID todavía mucho más. Esa visión influye en ciertas cosas. Primero, busca compromiso de las marcas, organizaciones, empresas, como queramos llamarlo. Quiere tener relación con organizaciones cuyos valores sean similares a los suyos. A ti te preocupa el medio ambiente y a ellos. Te preocupan ciertas cosas que quieres ver que las organizaciones lo hagan. Y por tanto, no puedes ser ya endogámico y tienes que pensar en cómo transmitir eso bueno que haces tú para que te vean como alguien atractivo. Además de esto, cada vez más se exige un retorno, sobre todo las generaciones jóvenes, lo que llaman la generación Z. Todo aquello bueno que tú has conseguido, quieren saber cómo haces para, por lo menos, devolver una parte. ¿Cómo te comprometes con la sociedad? La sostenibilidad, en los 3 conceptos que hablábamos antes, debería de cumplir con ello. Y por último, que no haya un gap. ¿Qué quiero decir con esto? Durante la pandemia vimos a muchos que hablaban de lo que había que hacer cuando ellos no lo hacen. La diferencia entre lo que dices y lo que haces no se perdona ya, cada vez se condena más. Yo creo que todos, y sin ánimo de molestar a nadie, somos conscientes de que cuando vamos a un supermercado, cualquiera que sea la marca, y nos cobran por la bolsa,
todos pensamos lo mismo, más allá de que valga unos céntimos o no, pero si luego envaso con 20.000 bolsas y llego a casa, lo primero que hago es quitar de la fruta una bolsa a otra y lleno todo de plásticos y todo viene envuelto en plásticos, pero yo tengo que pagar la bolsa. Eso es incoherente, por lo menos desde mi punto de vista. Pues las nuevas generaciones, sobre todo, no lo toleran, no lo permiten y no lo perdonan. A diferencia de las de antes, que te decían lo de tú no sabes quién soy yo, se callan y miran para otro lado y no te enteras cuando ya se han ido. Esa es la realidad que hay en el mercado. Y como en comunicación se dice, una frase muy antigua que achacan a un escritor, si no lo cuentas no existe. Como os decía, tenéis muy buenos mimbres, hacéis muy buenos textos, pero muchas veces no se cuenta lo suficiente. Yo creo que lo contáis, pero antes me preguntaban los periodistas que estaban aquí si comunicáis bastante lo que hacéis y sois conscientes de ello. Yo creo que lo sois. El problema es que los otros lo son más y están invirtiendo más, pero ¿sabéis por qué? Porque tienen más a ganar que vosotros. Concretamente, vuestro mercado, vuestra cuota de mercado. Es que cada vez que ellos ganan, ganan más. Y os lo quitan a vosotros. Y por eso están invirtiendo como invierten. Y como decía en un documental Javier, no somos conscientes de cómo los fondos están invirtiendo dinero y nosotros vamos con una campaña maravillosa, pero ellos invierten millones. Solo Eura son 10 millones lo que está metiendo en inversión. Nosotros no tenemos 10 millones, ¿no? Vale. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Vale? Pero intentamos contraatacar. Lo importante es que si no contamos las cosas, no existen. Valga como ejemplo este que os cuento. Yo creo que todos somos conscientes, y si no, pues bueno, es fácil de recordar que Antonio Nebrija fue el primero que llevó a la reina Isabel en 1492 el primer libro de gramática que existió en el mundo, que era el castellano, el primero. Pero ¿cuántos de aquí sabéis cuál es el segundo? ¿Sabéis cuál es? El nautel, el idioma indígena mexicano. ¿Por qué? Cuando fueron los españoles a México, entendieron que la única manera que había de poder comunicarse adecuadamente con los indígenas y desarrollar esa población era entender su lenguaje, y para poder hacerlo, y que todos los, sobre todo eclesiásticos que iban allí, lo pudieran hacer, crearon un libro de gramática que lo facilitara. Y esto no lo sabe casi nadie. Es un nice to know que dicen los ingleses, es bonito saber cuando te lo cuentan, pero es que es un ejemplo claro de la realidad de todas las cosas que si hacéis y no las contáis, por muy importantes que son, porque lo fueron, se quedan como un barco en la noche, que decía David Ogilvy. Para que seamos conscientes del poder de contar bien las cosas, os voy a poner otro ejemplo. Algún cachondo, porque yo creo que este tipo de estudios los hace uno que por las mañanas es un tío feliz, hizo una pregunta cuando acabó la Guerra Mundial, la Segunda, y es ¿quién había aportado más para solucionar todo lo que tenía que ver con la Guerra Mundial, ¿no? Y claramente, en 1945, Rusia era la respuesta mayoritaria. Luego algo Estados Unidos y algo el Reino Unido. Debía de ser joven el cachondo que hizo esta encuesta, porque luego la volvió a hacer en 1994. Ay, mira, ya empezó a ser Estados Unidos, un poquito más los ingleses y cada vez menos los rusos. Y bueno, Spielberg ya explotó. Y en 2004, que ya debía tener 90 años el que hizo la encuesta, averiguó que era los Estados Unidos, porque las películas, todo lo que han contado, la historia que cuentan de cómo los Estados Unidos hicieron la libertad de los países, fue convenciendo una realidad que va cambiando, porque se va contando de forma persistente. Yo sé que es duro, pero si queremos triunfar, y luego lo vuelvo a decir, y creo que Manolo lo estaba comentando antes, insistir y ser persistente es una de las claves. El entorno es muy hostil, como os decía, van con mucha pasta, cuentan verdades a medias. Yo recuerdo el primer documental de Fans del Vacuno, cuando lo presentamos en los cines callados, que Fernando decía, es que muchas veces se cuentan verdades a medias, y lo que queremos es contar toda la verdad, para que la gente contemple todas las posibilidades. Y eso es parte de lo que tenemos que hacer en comunicación. Creo que no todo el mundo sabe que una fresa consume mucho más agua que un filete.
y que cuando te hacen la comparativa de que el consumo de agua de un filete es no sé cuánto, es que contemplan hasta el agua que cae en el campo. ¿Yo qué culpa tengo de que caiga en el campo el agua? Y no se trata de pelear contra eso, sino de explicarle a la gente cuál es la verdad. De hecho, luego, continuando esa pregunta de qué se puede hacer, que hizo él en un momento, yo creo que claramente, y esto me ha pasado cuando he tenido que hacer ejercicios similares de lucha contra piratería o en organizaciones como Provacuno, luchar contra una situación como la que estamos, hay 3 ámbitos de actuación. Uno es el legal, que es, como decía Manuel, hay que estar en Bruselas, hay que estar haciendo lobby positivo, que lobby es una palabra positiva, no es mala, no tiene por qué ser mala, y influir, pero para influir hay que tener peso. El otro es educar, que se estaba comentando antes, creo que era Mercedes la que hacía el comentario. Hay que educar a la gente. Y el tercero es comunicar, por mucho que sea mi rol, pero es que es verdad, es que hay que contarlo. Son los 3 ámbitos en los que tenemos que trabajar. De hecho, hay que dar todos los puntos de vista. Os voy a enseñar otro ejemplo. Por favor, Jaime. Este es un vídeo An event de Guardia. seen from one point of view gives one impression. Enseña distintos puntos de vista de una misma noticia, ¿vale? Un señor corre. Seen from another point of view, Desde otro it punto de gives quite a vista, el different señor impression. corre y le va a quitar la cartera. But it's Y cuando only when ves you la get the noticia en whole global, picture ves you can que fully el understand maleante what's lo que going está on. haciendo es salvar realmente a un señor de que muera porque se le va a caer encima algo. Los distintos puntos de vista completan y nosotros tenemos que dar nuestro punto de vista. Es la mayor lucha que hemos tenido siempre. Cuando hemos empezado a trabajar con Provacuno, Javier siempre decía, es que quiero que escuchen mi versión, si no quiero cambiar la suya, pero quiero que escuchen la nuestra. Y eso solo se hace hablando y contando las cosas. Insisto, podemos llorar y podemos seguir la línea que se pone aquí. Si yo leo este texto, esta situación es insuperable. Todo lo que nos está pasando con el entorno hostil. Es absurdo pensar que vamos a salir de esto, tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo esfuerzo merecerá la pena. Pero tenemos que cambiar la actitud. Leámoslo por un minuto al revés. Todo este esfuerzo merece la pena. Se equivoca quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Dice Víctor Kuple que tener capacidad y habilidad es muy importante, pero la actitud multiplica. Lo otro suma, la actitud multiplica. Y que nosotros tengamos una actitud de no rendirnos y de contar las cosas de forma persistente es fundamental. Podemos, insisto, llorar o vender clines, o como decían, lamentarnos de que llueve o vender paraguas, como queráis, pero hay que hacer algo. Vosotros tenéis lo que siempre se ha llamado un know-how, tenéis conocimiento de qué hay que hacer y de cómo hay que hacerlo. Herramientas como las que se están presentando están en primera línea de lo que quisieran hacer en muchos sectores, y algunos aparentan con el greenwashing que lo hacen y otros lo hacen de verdad. Y vosotros ya lo estáis haciendo. Creo que hay que contarlo. Este es el principal problema, pero podemos decir Provacuno, cuéntalo, pero es que Provacuno es la unión de todos. Para que esto funcione, como os decía, además de tocar los 3 pilares de la parte legal, la parte educativa y la parte de comunicación, hay un hito fundamental que es la unión de todos, contar todos lo que estamos haciendo. Podemos pedirle a un padre de familia que traiga el dinero a casa o todos colaborar en la casa para que la casa pueda mantenerse. Y creo que aquí, que todos lo contemos, cada uno en nuestro día a día, que sé que es un coñazo, pero pequeños gestos diarios suman un todo y hay que ser persistente. En comunicación, la repetición es una de las claves. Por mucho que me guste decir la creatividad, somos la pera, nuestra estrategia, que sí, que todo eso es importante, pero la repetición es una de las cosas que termina convenciendo a la gente, como pasa con lo de la guerra mundial y los Estados Unidos. Nos lo han contado tantas veces que nos levantamos por la mañana pensando en el soldado Brian. Y esto es fundamental para que cambiemos nuestra mentalidad y cambiemos la opinión. De hecho, esta fórmula matemática creo que simboliza perfectamente lo que puede ser que un esfuerzo multiplicado por lo que quieras, 1 multiplicado por la cantidad que te quieras, da 1. Cambiar una décima simplemente multiplica por 38 casi veces el esfuerzo. Me pongo el aviso para que no me enrolle, ¿vale? Así que he cumplido. Muchas gracias.
Yo creo que espectacular, Alberto, creo que espectacular en el tiempo, y yo creo que muy instructiva la presentación. Creo que presentaciones como estas nos ayudan tienen dos acciones: nos ayudan a pensar y nos motivan indudablemente a seguir trabajando, que tenemos mucho que trabajar. Yo no sé si hay alguna pregunta rápida para Alberto. La vamos a tener luego en un pequeño refrigerio que tenemos después, y yo creo que como ya vamos casi media hora retrasados, pues voy a pedir a Javier Piquer que haga el cierre institucional de esta jornada. Con Javier, la verdad es que pertenece al Ministerio de Agricultura. Yo no soy objetivo. Con Javier yo no puedo ser objetivo, porque mi aprecio por Javier viene desde hace mucho tiempo. Cuando yo empecé en este negociado, ¿verdad?, él estaba en algo que quizás muchas veces echamos de menos, que es que las administraciones conozcan la realidad del campo. Bueno, pues Javier trabajaba en este caso en Pfizer Salud Animal, ahí nos conocimos. Es una persona que viene de la privada, después por los azares del destino está en la administración, pero desde luego nos conoce muy bien, casi como nuestras propias madres, y creo que para mí es, de verdad, Javier, un auténtico placer, de verdad, y te lo digo, sabes que es en serio, que puedas estar con nosotros, porque realmente en el Ministerio ahora hay una situación en la que, bueno, pues hay movimientos, hay cambios, o cambios o no, pero hay expectativas, y por lo tanto hay una situación quizás compleja. Pero bueno, yo no sabía que iba a ser la sesión de investidura la semana pasada, que iba a haber nuevos ministros o no. Bueno, pero en cualquiera de los casos, creo que con Javier, permitidme la expresión, no sé si lo que voy a decir es políticamente correcto, pero ganamos bastante, o por lo menos nos restamos, que ya es mucho, Javier. Vale, pues nada, muchas gracias, Javier, por la presentación. El aprecio es mutuo, porque es que ya tenemos una edad, y entonces nos conocemos desde hace muchos años. Luego cada uno hemos tirado por nuestro lado, pero bueno, nos vamos viendo y vamos charlando y nos contamos nuestras cosas, la familia y eso, ¿no? Pero hoy el papel que me toca es otro, y yo espero no enrollarme mucho, ¿vale?, para recuperar un poquito de tiempo. Lo que sí que quería deciros primero es que Esperanza Orellana, que tenía previsto venir, pues le ha sido imposible, y por eso os pide disculpas. Y bueno, es una situación especial, tú lo has dicho, estamos en una época un poco de cambios, y la verdad es que ya tenía previsto venir, pero a última hora le ha sido imposible, y me toca a mí recoger el guante, agradecer la invitación por vuestra parte en su nombre, y ya pues puestos en materia, yo casi creo que lo que primero que hay que resaltar es que para nosotros esta es una iniciativa, yo creo que es la primera que realmente vemos, o alguna de las pocas que de momento se dan, en las que realmente se está mirando a lo que es toda la sostenibilidad de todo un sector. Y yo creo que en algunas ocasiones nos fijamos solo en la granja, otras veces solo en el sector de piensos, otras veces en otro sector, pero yo creo que el esfuerzo que habéis hecho en este caso por poner en el contexto todas las fases de producción de la carne de vacuno, pues merece un reconocimiento, y creo que hay que hacerlo público aquí. Para nosotros es muy importante. Ya sabéis que nosotros en la parte de ganadería nos dedicamos a lo mejor más a lo que es la producción ganadera, pero está bien poner todo en contexto, ver cuál es la repercusión de cada una de las fases. Y también, como decía antes Alberto, hay que saber comunicarlo, porque si nos fijamos, por ejemplo, en lo que decía antes Javier, de que el vacuno contamina porque produce metano, y esta es la imagen que tiene la opinión pública, o la imagen que se transmite desde algunas organizaciones. Pero nadie dice que cuando miramos al sector ganadero en general, ya no solo el vacuno, aunque el vacuno es importante, tanto el vacuno de carne como el de leche, nadie dice que las emisiones que vienen de la ganadería son el 12% de las emisiones de gases de efecto invernadero de toda España. Entonces, este tipo de mensajes yo creo que es importante. O sea,
Es un sector que tiene un impacto ambiental, como todos los sectores ganaderos, como todos los sectores productores, como cualquier otro sector, pero tenemos que poner todo en contexto. Entonces, ese 12% de emisiones de gases de efecto invernadero, si lo trasladamos a toneladas de metano, comparadas con las toneladas totales de CO2 que se emiten, es el 0,68. Lo que ocurre es que ese metano tiene un impacto ambiental que se multiplica por 25 o por 28. Por eso yo creo que es importante que en todo esto sepamos poner cada cosa en su sitio, ¿no? Y por eso es importante que tengamos iniciativas para, de alguna forma, es verdad que tiene un impacto ambiental, somos un sector responsable, vamos a tomar medidas, vamos a ver qué se puede hacer para disminuir esas emisiones. Y luego viene la otra parte, que para nosotros es muy, muy importante, y es cuando yo tengo un sector que tiene un impacto ambiental y está tomando medidas, nosotros como Ministerio lo que queremos es que esas medidas que ha adoptado el sector, que lo lleva haciendo desde hace años, y ahora contaré alguna experiencia, lo que queremos es que eso se refleje en el sistema de inventarios, porque si no somos capaces de reflejarlo en el sistema de inventarios, podemos decir lo que queramos, pero si todos los sectores reducen emisiones y el nuestro, por así decirlo, se mantiene estable, cada vez vamos a ser un mayor porcentaje de las emisiones totales. Y eso lo podemos ver en el año 2020, donde de repente en el informe de inventarios apareció que la agricultura en global, agricultura y ganadería, en lugar de ser el 12, era el 14%. ¿Pero por qué era el 14%? Pues porque había un parón generalizado de la economía y luego ya, a medida que en 2021, 2022 se ha vuelto a poner en marcha la economía, se ha vuelto al 12%. Hace 30 años a lo mejor era el 9%, entonces hay que poner todo en contexto y ver qué podemos hacer para que estas medidas se puedan ver reflejadas en los números que al final sirven de referencia. Y en este sentido, bueno, quería aprovechar para comentar que desde el Ministerio llevamos años trabajando en los documentos de base para estimar emisiones y excretas de nitrógeno de todas las especies, porque nuestro trabajo es transversal. Hemos hecho ya una primera fase de aplicación en el sector porcino. Esto nos ha permitido verificar que el sector porcino, que también estaba aplicando medidas de mitigación en las emisiones de amoníaco y de metano, hemos visto cómo el hecho de tener una información real de lo que se está aplicando en las granjas nos ha permitido pasar de ser un Estado miembro que no cumplía con la directiva de emisiones y los objetivos de reducción que teníamos, hemos pasado a cumplirlo. Y una parte es por los sistemas de alimentación, otra parte es por la aplicación al campo, y el ir aplicando estas medidas progresivamente es lo que nos permite llegar a esta conclusión. El siguiente sector en el que lo vamos a aplicar es en el sector avícola. Se están haciendo ahora las declaraciones por primera vez en la avicultura de carne, y a futuro tendremos el sector vacuno incorporado, tenemos obligación de tener el sistema de declaración para el año 2026, pero nada se hace en 2 días, ¿no? Tenemos que tener nuestros plazos. Hemos hecho ya un primer listado de mejores técnicas disponibles que están disponibles, que se están aplicando, y lo hemos publicado en aquellas en las que disponemos de un porcentaje de reducción, con qué porcentaje se reduciría, y en el futuro pues vamos a ver cómo podemos recoger esta información que antes se comentaba de cuál es la aplicación de cada una de estas técnicas para poder incorporarlo al sistema, poder incorporarlo en el futuro en inventarios. Pero no lo podemos hacer en 2 días porque todos tenemos nuestras limitaciones, pero sí que es verdad que es un camino que tenemos que seguir, en el que seguiremos trabajando como Ministerio, yo estoy seguro, esté quien esté, y estemos quienes estemos, ¿no? Y nada más, simplemente gracias por vuestra atención. Nosotros, en la medida que podamos, seguiremos apoyando estos esfuerzos y seguiremos trabajando, como decía, para que lo que se hace en el sector se vea reflejado luego en los valores de emisión, que es lo que tenemos que comunicar para que realmente la gente sepa que la producción de alimentos se hace con un criterios de sostenibilidad, que sirve incluso para conservar paisajes y que se toman medidas para que esa sostenibilidad se mantenga en el tiempo. Y nada más. Muchas gracias a todos. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que
has cerrado perfectamente la jornada. Dar las gracias a todos vosotros, dar las gracias al Ministerio por esta clausura, dar las gracias a todas las organizaciones que soportan el trabajo de Provacuno, y ahora simplemente deciros que tenemos, yo creo que afuera, pues un pequeño picamento que bueno, que nos ayudará siempre a que la vida sea pues más placentera, que es otro de los aspectos fundamentales de nuestro trabajo. Muchísimas gracias a todos.